Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a ver la ronda 11 del Campeonato Mundial de Ajedrez. Recordemos que solo son 14 partidas, así que solo quedan 3 después de esta partida, entre Gukesh y Lindiren, que ha sido una partida épica para verla. Entonces, ha empezado por KF3, D5 y C4, que es la reti. Entonces, aquí he optado Ding por jugar D4, que me parece un poco agresiva, por decirlo así. Y viendo un poco el enfoque de Ding, me hubiera parecido más normal que jugara con E6 y buscar algunas variantes de aquí. Aquí hay ciertas variantes que pueden molestar, tanto con G3 como con E3, pero me parece más fácil liquidar esto que meterse en D4 a ciegas, ¿no? Entonces, aquí ha jugado B4 Gukesh y esto es como una... ¿Cómo lo diríamos? Como un benko invertido. Entonces aquí hay bastantes jugadas divertidas. Yo jugué contra Mareco hace bastantes años, cuando se jugó en Cataluña-Argentina. Jugué G5. Y la idea de G5 es que si el blanco captura, después de E5, el caballo empieza a saltar y ganamos mucho espacio y muchos tiempos, ¿no? De hecho, ahora estoy mirando la teoría actual, era G3 la mejor, caballo H4, y lo que tiene que hacer el blanco es dar ese caballo. De hecho, el blanco ofrece, ofrece muchos manjares, ofrece un par de peones y, bueno, esta posición es jugable. De hecho, con Mareco después de H3, H6, D3, A6 para poder hacer caballo C6, alfil G7 y, bueno, me queda una posición bastante chula. Esta línea es muy divertida para jugar a ganar, ¿no? Entonces, Ding sigue jugando súper sólido y con negras juega a ganar, ¿no? Es un poco lo que hace mucha gente también. O sea, entonces, F6 es un poco la jugada más normal que últimamente se está jugando. La idea después de E3 es jugar E5 y aquí C5. ¿Por qué os explico esta variante? Esta variante es clave, como veréis, que es un tema que podía haber pasado en la partida y que era bastante importante. Pero en este tipo de posiciones muy extravagantes, el blanco tiene un flanco de dama muy débil, pero el rey está un poco expuesto y siempre debilitar esta diagonal hace que genera problemas, ¿no? Y por ejemplo, una partida del David Antón que jugó el año pasado, con la variante principal, el blanco pues, obtiene una exposición dama G4, se toca el alfil y el peón, B5, y aquí, por ejemplo, si dama por G2, torre F1 y el blanco está un poco mejor. Y si alfil E6, que es lo que jugó Sarana contra Antón, D4 y se ve que el blanco está prácticamente ganado. ¿Qué quiero decir con esto? Que son posiciones muy volátiles y que al final es lo que busca Gukesh, ¿no? Entonces yo imagino que esto se lo tendría bien mirado. Por eso me parece una decisión un poco arriesgada, ¿no? Y aquí juega C5, que al final es un Volga con tiempo de menos, que bueno, no es súper malo, pero bueno, no está mal. Entonces aquí B5 me parecía muy interesante, porque lo hemos mirado bastante con el Volga, con un tiempo de menos. Y en general la gente no entiende que es muy importante jugar a 6 rápido. O sea, para hacer una recapitulación, aquí lo que interesa al blanco es jugar D3, G3 alfil G2 en roque. Y de alguna manera hacer A4, caballo A3 para mantener la ruptura. Si come en B5, poder comer de peón. Y más adelante, el objetivo futuro del blanco es jugar E4. O sea, por ejemplo, aquí si el negro intenta jugar así, que muchas veces yo me encuentro que esto es la respuesta habitual, en roque, caballo D7, D3, E5. Y aquí lo que quiero contaros es que tras E4, básicamente tengo una india de rey, pero además he cerrado todo el flanco de dama. Por lo tanto, soy yo solo atacando. ¿Sí? Y es súper práctico esta posición. Entonces, este tipo de estructuras, la verdad es que, no sé, las podía haber obtenido Gukesh en un par de maneras. Por ejemplo, E3, KF6. Aquí Ding ya había pensado 40 minutos, lo cual me parece ridículo, honestamente, porque tras C5 no hay muchas más. No haces C5 al toque y a E3, que es la principal, piensas 40 minutos. No tiene ningún sentido. O sea, o te lo paras aquí o... Es que no sé. Bueno, no sé. Ya nos tiene acostumbrados, tampoco vamos a tocar el tema. Total, que aquí el negro puede comerse el peón y tiene un Blumenfeld, básicamente eso se llama Blumenfeld invertido. El tiempo de más es súper importante porque después de D4, alfil aquí, digamos que el blanco juega como un Volga ahora y después en Rocket tienes un centro muy chulo y hay bastante competencia. Lo juega Erigaisi, por ejemplo, lo juega bastante gente. ¿Qué cambia el hecho de jugarlo con colores cambiados? Que es una cosa que ya hemos visto en este match, que jugar colores cambiados, pues bueno, igual que en el match anterior, ¿no? A colores cambiados el Blumenfeld es prácticamente injugable, porque después de peón por y D5, cae C3 y viene E4. Y esta ruptura del central hace que el centro negro no sirve para nada. Entonces es clave esa falta de tiempo y ahora
Y entonces, digamos que el blanco básicamente refuta la variante, yo podría decir. O sea, evidentemente, si ponemos módulo hasta el final, quizá aguanta, pero ya no es injugable. Nadie juega al Blumenfeld. Pero con un tiempo además es muy interesante. Ding opta por KF6 y aquí A3, supongo que la preparación. Nuevamente B5 me parecía muy buena. En especial porque tras dama C7, D3 y E5, G3 es exactamente la misma posición que yo tengo analizada en el Benko. Es exactamente la misma porque luego acabaré haciendo E4. Entonces el tiempo que gano por el que pierdo. Y la dama C7 es subóptima, por decirlo así, porque en general lo que quiere hacer el negro en algún momento es sacar este alfil por la cadena de peones, fuera de la cadena de peones, jugando a 6. Por lo tanto, la dama aquí estorba un poco, ¿no? Entonces, bueno, en fin, todo es muy sutil, pero bueno, como tengo experiencia con estas líneas. Aquí después de A3, que bueno, imagino que es una novedad, lo juego al toque, pues para tener una idea más. Aquí tengo jugado alfil G4. A3 me gustó mucho como novedad, estuve analizando un poco esta posición porque lo mejor es jugar caballo C6 y caballo A5. A ver, es todo muy concreto. Luego se ve que el negro hace B6 alfil B7. Bueno, no sé. Me parece muy buena preparación esta de Gukesh, la verdad. O sea, es muy incómoda. Entonces aquí Ding piensa otros 22 minutos para hacer alfil G4. No sé. Bueno, ya lo he dicho. Después de peón por H3, el blanco lo que quiere es, bueno, cambiar este caballo. Y aquí, bueno, Ding tenía un plan muy claro y Gukesh creo que pagó el precio de estar jugando tantas cosas, ¿no? Yo creo que Gukesh, por lo que no lo sabéis, hasta que llegó a 2.500, 2.600 siempre jugaba lo mismo, prácticamente. Jugaba siempre siciliana con caballo C6 y con blancas, pues mayormente en Londres o jugaba D4 y variantes principales. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene tanta experiencia en tantas posiciones. Y estamos jugando E4, D4, C4, KF3 y Gukesh solo tiene 18 años. Entonces hay muchas posiciones o conceptos estratégicos que Gukesh está sufriendo un poco y no acaba de comprender, ¿no? Y este es uno de ellos. D3 es un error bastante grave. Sobre todo que no sé cómo prepararon tampoco, porque todo esto lo hizo al toque y dama C7 es como la jugada supernatural. Y aquí C5 era un poco mejor, pero tampoco es la panacea, ¿eh? Por eso, o sea, tras C5 es un poco el concepto que hemos visto en la otra posición, que por eso me parecía relevante enseñároslo, con F6. Y aquí es un poco lo mismo, sacar este alfil. Entonces A5 esta, enroque, y aquí alfil B2, tocan en D4. Y esto es, bueno, es más o menos conceptual. La idea es que gano este tiempo para defender también, bueno, poder recapturar en B4. El negro tiene que mantener su centro. Y esta posición, a ver, me parece más o menos compleja. No hay, digamos que, bueno, estas piezas están un poco raras. El negro al final sí que hay temas con dama G3, alfil por y alfil por D4 por la clavada. El negro tiene que hacer cosas finas. O sea, es compleja todavía dinámicamente. Entonces tampoco me parece que es que Gukesh esté ganando con esto, pero sí lo que es relevante, lo que es mucho más relevante es que D3 es terrible porque A5 y ahora te empiezan a crujir por las casillas negras. B5 cae D7 y el negro, o sea, ahora el blanco tiene todos estos problemas. Por eso, en estas posiciones, cuando yo juego con E3, este tipo de posición, no juego E3 y E por D porque el ceder la casilla C5 es prácticamente es terrible. Entonces es mucho mejor pasar a este tipo de otras posiciones, ¿no? Entonces, sé que nos gusta hacer Benoni todo el rato, pero este es el único problema, diría yo, de haber ganado ese espacio, que la casilla C5 es prevalente. Entonces, después de D3 a 5 B5, cae D7, la posición de Gukesh simplemente es terrible estratégicamente. Y cae FD7, enroque, cae aquí. Bueno, Gukesh tiene que buscar dinámicamente algo, porque es que no, para compensar el hecho de que estos caballos son brutales. Y aquí el error más grave, creo, de Ding. O sea, torre de 8, que parece medio normal, defender el peón. Y aquí torre de 1 no tiene ningún sentido jugar G6. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, no la puedo defender. E6, nuevamente, es por agravio comparativo. E6, ¿el blanco qué hace? Contadme. O sea, la gracia de esta clavada de torre de 1 es que ahora caballo por D3, tengo torre por, ¿no? Y está clavada la dama. Pero si hago E6 y la siguiente hago alfil D6, aunque no haga alfil D6, aunque haga alfil D7 en roque, este alfil tiene que quedarse para mantener el bloqueo en C5, que es la clave, para mantener este bloqueo de negras. Descoordinar las piezas de esta manera, por un truco además, y pensando solo 2 minutos. O sea, esta posición también me parece muy grave la gestión del tiempo. Es como, ¿cómo piensas 2 minutos? Una jugada que va a depender de un truco súper concreto de cazarle a la dama, cuando tu rival está desesperado si le juegas simplemente normal. Es que no tiene ningún sentido.
O sea, me ha parecido terrible esta fase por parte de los dos. Y entonces, tras A4, porque Gukesh, claro, G6 es muy interesante realmente. Aquí, de hecho, tenía otra opción, por cierto, en vez de torre de 1, que era caballo de 2, que me parecía un poco... no. He acabado entendiendo que lo que es importante en estas posiciones no es tanto el peón de D3, sino conseguir B6. Porque entonces el peón de B7 es crónicamente débil y la compensación blanca es más o menos interesante. Pero bueno, en fin, esto es una cosa súper rara. Torre de 1 parece muy normal, pero tras E6 es que simplemente el negro va a terminar el desarrollo y el blanco no se puede mover. No hay mucho más y vas a jugar súper fácil. Más adelante vas a hacer B6 y ya así todo el contrajuego blanco ya no existe, ¿no? Entonces G6, la idea H5, pero bueno, simplemente el blanco se ve forzado a jugar las buenas. Aquí otra jugada que no entiendo. O sea, es que no entiendo la gestión del tiempo, es que no lo puedo explicar, ¿no? O sea, G6 piensas 2 minutos. A4 piensas 13 minutos, que es comprensible, ¿no? Porque dices, ostras, H5 alfil H6, vale, es una amenaza, ¿no? Pero no puede ser que aquí te haga A4, que es que no hay más jugadas legales. Pero por favor, proponedme una jugada con blancas. O sea, no se mueve prácticamente el blanco. O sea, A4 y B6 es lo único que le queda para hacer huecos para el caballo, para las piezas. Entonces, claro, te hago A4 y de golpe piensa otros 10 minutos para hacer H5, que es la única idea que tiene G6. El alfil no lo quieres aquí, lo quieres cubriendo estas casillas. Y además, en las estructuras de Benoni, el alfil en G7 siempre está mal. Si no es necesario, es que no tiene ningún sentido. Tras B6, aquí otra jugada que para mí no tiene tampoco mucha lógica, que es dama D6. O sea, te va a hacer alfil A3, alfil por, dama E4, caballo aquí, te va a hacer todo pre-move. A partir de ahora, la posición de Gukesh es súper sencilla de jugar. Dama B8 me parecía, digo, ya que te has metido en este lío, dama B8 y te amenazo alfil H6. Aquí la única manera que tiene el blanco de salirse, de no perder la dama, por lo cual me parecía incluso justificable la idea de Dean, es dama D2. Pero que dama de 2 me parece increíble, ¿no? La idea es que, bueno, dama aquí y luego sacrificar y jugar por iniciativa y caballo de 2 y todo es maravilloso, ¿no? Pero, jolín, oblígale a jugar esto, ¿no? Es que dama de 6 es que es sufrir, porque este tipo de estructuras, aunque te comas el peón de B6, el blanco tiene todo el control de todas las casillas blancas. Y nuevamente, el alfil lo quieres para cubrir la casilla B4, que veréis que será clave en la partida. Es que no lo quieres en otro lado, incluso aquí. Jolín. Y claro, es que pones el alfil súper mal, y encima luego te tendrás que enrocar. Por lo tanto, es que ese alfil ya veréis que queda fuera de juego el resto de partida. No sé. En fin, después alfil por, dama E4. Claro, aquí Gukesh feliz de tener jugadas únicas, y ahí se da cuenta que la posición no es tan mala. Que el peón de B6, aunque te lo comas, luego viene torre B1, cae C2, la torre empiezan a doblar, presión en B7 y este alfil pues se lo está mirando todo. Mientras el blanco hace toda la invasión por el flanco y por lo que las casillas negras no son suficientemente controladas. Imaginaos el alfil en E7. En cualquiera de estos casos meto un tapón en B4 con el caballo y se ha acabado. Se ha acabado la partida. Es que por eso es muy bestia. O sea, el E6 limitaba todo el contrajuego del rival. Después de enroque, esto parecía un poco más natural. Enrocar y meter caballo B4, te comerán en B7, pero metes el tapón y luego más adelante, pues si quieres, puedes meter el alfil o meter torre aquí y torre por después. O sea, no es especialmente difícil. Aquí imagino que el blanco comería, torre aquí, no sé, imagino que algo así. Y bueno, quizá el blanco puede avanzar el peón, pero bueno, hay esta debilidad, el alfil se puede reubicar, digamos que es solo un peón pasado, pero el negro tiene bastantes puntos fuertes, no es como la otra posición, que para mí me parece objetivamente mala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El negro jugó torre de 7, que no es terrible. Aquí vi que sugerían dama E2. Y esta me parecía muy, muy buena, pero entenderla era muy, muy graciosa. La idea es que no quieres que este alfil nunca llegue a D2. Entonces, tras dama por B6, torre B1, cae B4, cae C2, simplemente lo que está pasando es que voy a comer, voy a doblar de alguna manera, o por ejemplo jugar a 5 y torre A4, comerme el peón, y luego me voy a comer este, y no vas a poder hacer nada. Es que eso es lo bestia. O sea, por ejemplo, enroque, caballo por, peón por A4, A5, aquí, o dame E1, por ejemplo, dame E1, ¿no? Ya directamente me lo como. Voy a hacer torre por, voy a hacer torre aquí, me voy a comer este, y es que voy a tener dos pasados. Y el negro, ¿cuál es el contrajuego del negro? Este alfil que ni está ni se le espera,
Y esto que no es realista. No es una ruptura que sea eficiente. Además que el peondeaba como una moto, con el alfil fianquetado, ¿no? Entonces, esta posición era... Bueno, era curiosa, la verdad. Me hacía gracia. Pero bueno, aquí juego KF2, que es bastante más normal. O sea, el dama de 2 me pareció una locura. Nada por B6. Torre B1, bastante normal al jugar esta torre, porque quieres eso, evitar que este alfil se reubique por aquí. Y a menos viva, ¿no? Pero, en fin, aquí volvería a insistir con lo del alfil por la otra diagonal. Enroque. En el juego cae a 1, que es graciosa. Un poco rara, pero bueno. Imagino que dama de 2 parece un poco más humana. O, no sé, y luego hacer lo mismo, ¿no? Y doblar, o no sé. A ver, cae a 1, pues eso. Quiere simplemente mejorar este caballo y... y evitar que el alfil entre por D2. Un poco lo mismo. No, no hay mucho más. En general, si no entendéis una jugada de Okesh, seguramente es porque está evitando algo de Ding. No es... Juega bastante así. Y sobrevalora, creo, este tipo de jugadas. Por eso es un poco el deje que tiene Gukesh, diría yo. O sea, si te puedes meter en la mente, es lo que recomendaría Ding, que te meterás en la mente de esta manera de Gukesh, que va a sobrevalorar jugadas que eviten los planes del rival. Es un poco su debilidad. Entonces, torre de 6 era una opción, pero bueno, en fin, aquí la posición es incómoda, porque el plan del blanco es muy sencilla. Caballo aquí, torre aquí. Sí que por ejemplo, así que me pareció extraño, porque Ding, el gran problema que ha tenido todo este match, es que se ha pasado de agresivo. Y aquí precisamente cambió un poco de estilo. O sea, jugó torre B8 y E6 y digamos que se dejó fusilar. Jugó pasivo, ¿no? Entonces aquí tenía una opción dinámica que era torre D6, que me parece súper razonable, porque además, teniendo en cuenta que has jugado G6, H5 para ir contra la dama, aquí la idea es pues amenazar la dama con la torre y que la dama queda fuera de juego. Una pieza súper fuerte, ¿no? Y empezar a amenazarla y no sé, no me parecía extraña. O sea, es una jugada, bueno, ¿no? Torre B1, haces torre B8 y ahora con la torre te voy a perseguir. No lo sé, me ha sorprendido mucho, porque precisamente en la mayoría de vídeos yo iba criticando que Ding se pasaba de digamos, de agresivo, de contrajuego, y aquí que precisamente es lo que tiene que hacer, cambia el personaje. No lo sé. Y no sé, para mí que cada vez se ve con menos energía, ¿no? Eso parece un poco evidente. Y aquí, bueno, eso, la dama va para H4, pero bueno, la partida todavía sigue. No sé si el negro puede hacer torre 5, pero bueno, al menos me he quitado algo de encima y sueño con que este alfil de alguna vez juegue, ¿no? Entonces esta posición es lo que decíamos, que es bastante compleja para el negro si no juega un poco dinámicamente, pero después de Caio B3, aquí E6, torre de 6 todavía era un poco posible, pero bueno, E6, Caio C5, torre 7 y aquí ya está muy mal. Por ejemplo, un concepto que hemos visto antes, es curioso, que la verdad es que no parece tan natural, es este. Y nuevamente el alfil no puede, no puede ir hacia allí. Entonces, aunque cambie damas y sea un alfil de distinto color, el peón de C es una máquina. Y el gran problema es que el negro no va a coordinar el alfil en tiempo como para no perder dos peones. Entonces estamos hablando de dos peones pasados y alfil de distinto color. Esto es suficientemente ganado, porque el negro no puede bloquear los dos con un alfil. No, es imposible. Entonces aquí la clave es esto, que se pierde otro peón, ¿no? Entonces cuidado un poco con a veces sobreinterpretar los alfiles de distinto color, ¿no? Este es un muy buen ejemplo. Y de hecho Gukesh, es que no sé, por ejemplo esta me sorprende, ¿no? Juego torre B1 al toque prácticamente, que parece muy agradable, pero aquí, a ver, también confiar con un blunder de Ding. A ver, torre B1 es buena, me parece bastante buena. Aquí Ding imaginaba que haría caballo de 4, que es la única jugada que no se cuelga nada, ¿no? Porque aquí caballo de 8 que defiende el peón, cae a 6 y gana una calidad y cae B4 y bueno, esta posición, a ver, honestamente es bastante incómoda. Yo creo que Ting hubiera perdido igual, ¿eh? No. O sea, no sé, aquí... Es que no amenazo nada, técnicamente. Este caballo está técnicamente cazado, porque no puedo ni comer ni jugar aquí, porque torre por B5 y la dama se come el resto. Pero la cuestión es que el negro tampoco se puede mover. Vemos aquí la importancia de qué quiere hacer el rival. Entonces una jugada como alfil F8... Creo que era algo así, que me parecía interesante. Y bueno, es una posición súper abstracta, ¿no? Pero todavía sigue vivo. Pero el gran problema es que Dick pensó solo 30 segundos. A ver, también no hemos mencionado, pero evidentemente llevaban un apuro absurdo los dos. Y Dick tenía ya 8 minutos, así. Por ejemplo, torre B8 gastó 6 minutos para hacer torre B8. Y cada vez no le quedaba nada de tiempo. Y aquí jugó al toque,
ya presionado por el tiempo, hizo dama C8. Imagino que para tener una respuesta contra caballo por. ¿No? Aún así, esta posición me parece bastante... Esto no sé si debe estar perdido, pero casi, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea, que tampoco es que se haya colgado, pero aquí un bonito truco que si todavía no lo habéis visto os lo dejo pensar, pero que, bueno, tras dama por C6 simplemente tiene que abandonar Ding, porque después de peón por torre por y pieza de más, y si dama por alfil por y pieza de más. Y nada, la verdad es que una partida un poco que nos ha recordado a la, a la séptima y a la octava. Realmente partidas de buena preparación de Gukesh. Luego Gukesh en el medio juego se cuelga algo estratégico bastante que se podría haber visto. Y luego Ding en una posición que puede jugar tranquilo, sin presión y sin nada, sobreestimula con el G6H, con el G6H5 y luego con todo con apuro de tiempo, claro. Al final ha sido una partida de estas que podría haber ganado Ding bastante fácil. O sea, yo creo que la clave ha sido este punto, que nuevamente es cuestión de comparar. De decir, oye, hago E6 y gano en el 99% de los casos, o hago G6H5, que me he estado colando intermedias y jugadas todo el match, y Ding sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eso también es muy difícil de gestionar emocionalmente, ¿no? Pero bueno. Ding, recordemos que Ding ganó la siguiente partida en el siguiente match. O sea, la partida 11 creo que perdió y la partida 12. No sé si fue la 11 la que perdió, pero la partida 12, que es la siguiente, con blancas, Ding ganó a Nepo para empatar el match. Así que el match todavía está interesante. Veremos qué hace Ding para jugar a ganar, porque, bueno, la partida de ayer no la comenté porque estoy aquí jugando el Campeonato de España de Europa de rápidas y estoy un poco cansado. Pero además tampoco había mucho que decir. Quizá más adelante, si queréis, la comento también un poco, ya con un poco de más tiempo. Y nada, a ver qué tal, a ver si Ding remonta y nos da un emocionante match. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.